Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Ana Muñoz Farré, cofundadora y CEO de Punto Health, una startup británica que está revolucionando el cuidado cognitivo con soluciones digitales basadas en inteligencia artificial. Punto Health ha desarrollado una suite de plataformas innovadoras. Punto Test, un test digital de detección precoz que monitoriza el riesgo de deterioro cognitivo mediante biomarcadores digitales y análisis del habla. Punto Care, una app validada por expertos que ofrece planes personalizados de estimulación cognitiva, rutinas físicas, diarios de síntomas, recomendaciones de estilo de vida y asistencia virtual. Y Punto Clinic, una herramienta clínica diseñada para que los profesionales sanitarios puedan seguir la evolución de los pacientes y colaborar estrechamente con sus familias. No te pierdas este episodio para descubrir la historia de Ana, una ingeniera biomédica que tras fundar Punto Health en Londres, acaba de abrir una filial en Barcelona y cuya tecnología ya transforma la atención a personas con Alzheimer y otras demencias mientras afronta el reto de escalar sus plataformas a nivel global. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Bioemprendedores, el podcast líder sobre emprendimiento en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta. Ana, ¿qué tal? Bienvenido a Bioemprendedores. Hola, muchas gracias. Oye, encantado de tenerte aquí. Es divertido, lo estábamos comentando antes a micro cerrado, divertido la manera en que has llegado a nosotros. ¿Nos lo puedes contar un poquito para que la audiencia también se entere cómo ha sido todo esto? Sí, bueno, yo normalmente veraneo en Menorca, como mucha gente de Barcelona, y estaba en un cumpleaños del nieto de de la prima de mi padre, y, y me encontré con Marc, que es vuestro productor, ¿no? Sí. Y que era la pareja. Bueno, sus padres eran amigos de mis tíos, bueno, toda una historia así. Sí. Y empezamos a hablar y me dijo a qué se dedicaba y que formaba parte de este podcast. Y entonces yo le dije que también estaba en el ámbito de salud digital y cuando vio que era fundadora me dijo que estaría bien entrevistarme algún día. Así que así fue. Ya que estamos, Sí. ya que estamos. Oye, qué bueno, que estas cosas puedan pasar en el cumpleaños de un nieto, me parece maravilloso. Sí. Pues bienvenida de nuevo y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a Marc, que nos ha liado a los dos para que nos conozcamos. Venga, pues vamos a por ello. Ana, te pregunto por tu compañía, Punto Health. ¿Qué es Punto Health? Punto es una plataforma digital impulsada con inteligencia artificial para ofrecer apoyo continuo y personalizado tanto a pacientes como cuidadores que viven con deterioro cognitivo leve y demencias. Ajá. Como sería un Alzheimer. Como sería un Alzheimer. Y cuando dices plataforma digital para cuidado de este tipo de pacientes, ¿a qué te refieres? ¿Qué quiere decir plataforma digital exactamente? ¿Qué tipo de problemas solucionáis? Yo creo, para explicarles, es muy importante entender los retos principales y es que casi todo el mundo que conocemos conoce a alguien o ellos mismos han vivido lo que es un Alzheimer o otras demencias en casa y te das cuenta de que es muy, muy complicado para el paciente, tanto el momento diagnóstico, pero incluso cuando hay un diagnóstico, pero también es muy frustrante para las familias porque nadie te prepara. Y al mismo tiempo los clínicos tampoco tienen las herramientas y la capacidad para dar el tipo de apoyo que querrían. Entonces nosotros dijimos, hombre, igual que en enfermedades cardiovasculares, oncología, diabetes, hay salud digital desde hace años, ¿por qué no tenemos estas soluciones en el ámbito senior? Y de ahí salió la idea de dar una solución que al final son dos productos, una aplicación y un test digital para dar este apoyo diario, cada día desde casa. Vale. Aplicación y test digital. ¿Quién es el usuario de esta aplicación y de test digital? ¿Es el paciente con Alzheimer, la persona mayor? ¿Es el cuidador?
Explícanos un poquito, el producto ya lo empezamos a visualizar, es una app y un test digital, pero explícanos un poco la interacción, ¿cómo sería? Sí, empieza por el test digital, que es más fácil Vale. de entender. Cuando una persona ahora mismo tiene lo que se llama una queja subjetiva de memoria, o sea, cuando alguien dice, estoy perdiendo la memoria, me tengo que preocupar, tengo Alzheimer, y muchas veces se cree que puede ser dado por la edad, pero a veces no. Entonces, lo que debería pasar es que vayas al CAP, a tu médico de familia, te haga una evaluación y, si hace falta, te derive a neurología, a la unidad de memoria. La realidad es que esto es complicado y aparte que la persona que te hace esta evaluación tiene que saber hacer una evaluación neuropsicológica. Entonces, lo que hace nuestro test es que es un test a través del habla de 5 minutos, donde hacemos 3 preguntas y la persona responde y analizamos el habla, o sea, su audio, tanto parámetros acústicos como habla, como léxica y semántica, o sea, vocabulario, gramática y demás. Y esto es un modelo que entrenamos de Machine Learning con un cohorte de pacientes sanos, queja subjetiva de memoria, deterioro cognitivo leve y demencias, y nos permite dar una puntuación, para decirlo así, de riesgo cognitivo y decidir si a esta persona hay que derivarlo o no. Entonces hace el test y nosotros, si sale que tiene riesgo, se deriva a la unidad de memoria. Y de hecho hicimos un proyecto muy chulo ahora en junio y julio en Barcelona, donde en 10 farmacias de Barcelona cualquier persona de más de 50 podía hacerse nuestro test. Qué chulo. Y sí, fue muy chulo porque al final la gente en una farmacia tiene confianza. No te da sensación de clínica. Yeah. Y como es muy fácil de hacer y, bueno, si solo tienes que hablar, se lo hicieron más de 1.500 personas. Hostias. O sea, fue, sí, un éxito. Y de gente de esto de 50, 90 años tuvimos. Y los que han salido con riesgo se han derivado a nuestro partner clínico, que es ACE Alzheimer Center, que se llama Fundación ACE, que es conocido como Fundación ACE, para hacer ya más pruebas y ver si realmente hay un diagnóstico de deterioro cognitivo leve o una demencia, como podría ser causada por Alzheimer. Este es el test. Qué chulo. Entonces, Oye, pues claro, aquí lo hace la persona, sí. Pero empieza muy bien. Este test lo hace la persona, es muy sencillo de hacer porque es simplemente hablar. Pero claro, para poder, a partir de estos parámetros acústicos y de vocabulario, sacar un scoring y con este scoring tomar decisiones, tiene que haber una validación. ¿Qué tipo de validación? Claro. Decías que habíais entrenado con Machine Learning en diferentes poblaciones, pero supongo que esto luego hay que validarlo contra pacientes que han sido realmente diagnosticados a posteriori, ¿no? ¿Cómo se valida esto? Sí, o sea, nosotros hicimos una validación clínica con un protocolo médico aprobado por Belviche en Fundación ACE y básicamente tuvimos un cohorte de más de 500 personas y lo que buscamos fue una distribución como cuando entrenas cualquier modelo, que tengas un poco un balance de población. Entonces ahí es donde pusimos gente, o sea, controles, gente sana, pero de la edad, porque claro, no puedes poner a alguien de 30 años. Luego, quejas subjetivas, deterioro cognitivo leve y demencia. La gracia de hacer este tipo de colección de datos en un centro de memoria es que tienes el diagnóstico. Entonces, como parte del protocolo y que fue aprobado por el Comité de Ética, es que nos podían dar los datos clínicos. Entonces, nosotros de todas estas personas tenemos todo el proceso de diagnóstico y el diagnóstico final, que es lo que sería el ground truth en inglés. Entonces, claro, se entrena el modelo para clasificar si hay riesgo o no. Y luego, podemos, hablo de un modelo, pero hay muchos mini modelos, digamos, para cada test y para cada, si es DCL, si es demencia, si no. Pero al final, en el momento de cribaje, tú lo que quieres saber es, ¿tiene esta persona que ser derivada o no? Y entonces, así fue. Sí. Y ahora está en vivo, claro, en las farmacias. Bueno, es chulísima la historia, chulísima de las farmacias. Y además sirve para darlo a conocer, sirve para, si haces un poco de PR alrededor, para sacar una nota de prensa, etcétera, ¿no? O sea, chulísima la idea, pero para entender desde el punto de vista de proceso, ¿no? Entonces tienes este modelo, lo entrenas, lo validas. Sobre todo entiendo que lo que tú quieres aquí es evitar falsos positivos, no derivar a gente que no quieres derivar. Y también falsos negativos, ¿no? Derivar a gente cuando hay que derivarla. Sí. ¿Esta validación clínica que hicisteis, la habéis podido publicar ya o todavía está data on file? De momento no hemos publicado porque, cuando publicas, básicamente tienes que hablar de tu modelo. Entonces ahora mismo es secreto, entre comillas. Han de cerrada.
Vale. Sí, entonces, pero por ejemplo, en nuestra validación, al final lo que decías, tenemos un 90% de sensitividad, que Claro. significa que pillamos a 9 de cada 10, y de especificidad estamos al 81%, que significa que de todos los que decimos que tienen riesgo, 81 tienen. Entonces, son métricas muy altas. Sí. Los test que se usan por ejemplo, en el CAP, en primaria, que es el Minimental o el test Lobo, tiene sensitividad más baja, creo que está al 70-80 para casos muy leves. O sea que, y depende mucho del profesional que lo suministra. Y ahora mismo estamos en el proceso del regulatorio. Que bueno, ya habrán pasado por aquí algunos explicando este proceso tan mágico con la agencia del medicamento, pero claro, ahí sí que tienes que presentar pues toda la validación clínica, todos los protocolos, cómo lo has hecho para obtener el marcado CE. Y el de UKCA porque también estamos en Reino Unido. Vale, porque un producto como este, un algoritmo que sirve para derivar pacientes a una unidad de memoria, es considerado medical device. Sí, porque al final, claro, tomó una decisión clínica. Lo puedes usar como, por ejemplo, en las farmacias, bueno, aparte de que estaba debajo de un paraguas de investigación o de un piloto, si tú dices que es un índice de riesgo y detrás hay el médico o el centro de salud que decide qué hacer con este resultado, entonces igual no tiene que ser medical device, pero si tú quieres que esté automatizado en el sentido de que tú haces el test y entonces automáticamente digo, no, esta persona tiene que ser derivada, pasa a ser un medical device. En nuestro caso es clasificado 2A, que no es invasivo, no pone al paciente en riesgo porque al final detrás hay una decisión clínica, pero también, bueno, le da una validación importante, que no podemos vender esto a una clínica, a una farmacéutica, a un seguro sin este marcado. Okay. Tiene que haber una rigurosidad. Y vosotros has hablado antes de marcado CE y has hablado de UK. ¿Di el certificado? UK. UKCA. UKCA. Sí, que post-Brexit la liaron, sí. Efectivamente, vale, es ahí donde quería llegar. Entonces, ya vosotros ahora entraremos un poquito dónde estáis y demás para que toda la audiencia se haga una idea, pero vosotros ya regulatoriamente ya estáis focalizados en sacar el producto tanto en Europa, con marcado CE, como en UK, con el UKCA. Sí, a la vez. A ver, la gracia, bueno, UK irá un poco más tarde porque al final nuestro biomarcador digital es a través de la voz. Entonces, en España lo tenemos en catalán y castellano, que de hecho es el mismo modelo para los dos idiomas, que es muy divertido desde un punto de vista de Machine Learning. y ahora estamos empezando validación en inglés. O sea, tenemos unos cuantos pacientes, pero son todos sanos, porque estamos colaborando con la Universidad de Manchester en inglés y ahora entramos a hacer un proyecto con la NHS con pacientes diagnosticados. Entonces irá un poco más tarde. Pero sí, el otro producto que tenemos no es un medical device y está en vivo y en producción en los dos países a la vez. Eso sí, siempre lo hemos hecho en los 3 idiomas desde el principio y ese sí que nos da más flexibilidad porque no es medical device, entonces ya lo están usando pacientes. Vale. Antes de entrar al otro producto, quiero seguir profundizando en que me interesan algunas cositas, ¿no? En primer lugar, has dicho que es un algoritmo con parámetros acústicos, solo hay que hablar, también mides un poco el vocabulario, y con un modelo que está todavía en radar. Pero y has dejado caer que se hace algún test hoy en día completamente diferente, pero no has explicado cuál. Entonces, me gustaría entender cuál es el standard of care hoy cuando vas a atención primaria, porque se te olvidan cositas. ¿Qué es lo que te hace el médico de atención primaria o qué te hace el neurólogo? ¿Qué tipo de test? ¿Es escrito o cómo es ese test? Sí, es muy importante diferenciar la parte de la detección precoz o el cribaje de la del diagnóstico, porque el diagnóstico es un conjunto de test varios. O sea, en el diagnóstico incluso puedes tardar días o semanas en llegar a un diagnóstico y se hace en la unidad de memoria en neurología y es una mezcla de batería neuropsicológica, que es, bueno, te la hace una neuropsicóloga normalmente y te mira varias partes de tu dominio cognitivo. Luego hay entrevista con la familia, entrevista funcional. En algunos casos también se mira, bueno, si hablasteis con Marta de Admit Therapeutics, ahora habéis visto que hay todo el boom de los biomarcadores por sangre que van a sustituir los de líquido cefalorraquídico. O sea, el diagnóstico de una demencia es muy extenso. El cribaje, que es lo que pasa en primaria, normalmente lo que se debería hacer
según las guías clínicas, es una versión mini de esta batería neuropsicológica, que hay varios nombres, el MoCA, el Mini Mental o el Test Lobo, que básicamente dura una media hora o así y te hacen preguntas, pues, ¿qué es este animal? ¿Qué día es hoy? O sea, bueno, te hacen varias preguntas para ver cómo respondes, pero te lo tiene que hacer alguien que sabe evaluarlo. Vale. No es tú. Pero es también hablado, lo que pasa es que Sí. es muy subjetivo del profesional que está haciendo el test. Sí, pero el profesional normalmente lo que valora es lo que contestas, Ya, no cómo. ya. No los parámetros acústicos de cuando estás Sí. contestando. Bueno, hay algunos, hay neurólogos que sí, que los parámetros, por ejemplo, si estás delante de un paciente con Parkinson, el habla se ve muy afectado, entonces es fácil verlo. Pero con deterioros cognitivos muy leves, los parámetros acústicos que caracterizan a los diferentes grupos son muy sutiles. O sea, tú y yo no, así a oído no lo verías. Es la gracia también del tema de los modelos, que nosotros analizamos más de 600 parámetros y pues te salen algunos que son patrones que juntos que tú no hubieras visto así de primeras. Ya veo, ya veo. Y después has dejado caer que habían unos retos, ¿no? Como los retos idiomáticos en diferentes idiomas, o quizás las diferentes tonalidades de voz, o quizás incluso hombre-mujer, diferentes edades. ¿Cómo afecta todo esto a la hora de entrenar un algoritmo? El tema del idioma es muy importante porque normalmente cuando la gente tiene un deterioro cognitivo, aunque sea leve, normalmente están más cómodos hablando en su lengua materna, aunque seas bilingüe. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en Barcelona es un buen ejemplo, que en realidad todo el mundo habla, ¿no?, catalán y castellano, en teoría, pero si te evalúan en el otro idioma, muchas veces lo haces peor. Sí. O sea, por ejemplo, mis dos abuelas, cada una habla uno. Si yo les hago en un minuto, dime tipos de animales. Si se lo hago en el otro idioma, me van a decir muchos menos. Claro. Porque son partes de tu cerebro que van a la lengua materna de cuando eras pequeño. Entonces, es muy importante hacer este test en la lengua materna. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este proyecto de las farmacias, antes de empezar el test preguntábamos ¿cuál es tu lengua materna? Y entonces seleccionaban y hacían el test en esa lengua. Y teníamos 50 por 50. Y en cambio, esto es un problema que, no entraré en este tema, pero es un problema que hay ahora mismo en clínica, que es que muchas veces se hace el test en el otro idioma y la persona puntúa peor de lo que está porque se lo han hecho en el otro idioma. Entonces, es muy importante hacerlo en la lengua materna. Y luego a nivel del modelo... Sí, no, a nivel del modelo, mientras tenga representación en los dos idiomas, pues el modelo aprende que el idioma no es un factor determinante. Lo que preguntabas de la edad, sí que hay variables que afectan, por ejemplo, la edad, obviamente, y luego otro que es muy importante es el nivel de estudios, que al final está muy asociado también al nivel socioeconómico, pero el nivel de estudios es una medida bastante asociada al tipo de trabajo que tú has tenido después, en el sentido de que las personas que han estudiado más tiempo normalmente tienen roles o posiciones de trabajo que estimulan más cognitivamente. Entonces tienen una reserva, lo que se llama una reserva cognitiva más grande y pueden compensar. Entonces, a veces, personas que han sido muy estimuladas tienen un deterioro cognitivo y cuesta mucho diagnosticarlos porque compensan. Entonces, esto, por ejemplo, es una variable muy importante para el modelo. Ok, o sea que el algoritmo se ajusta en función de tus estudios, para que yo lo entienda. Es una de las variables. Es una de las muchas variables que se tiene en consideración. El sexo biológico no, por ejemplo. No, o sea, sexo biológico no, porque las variables que afectan más son, al final a través del audio se ve muy fácil si la tonalidad si es hombre o mujer. Entonces el modelo aprende que esto no es importante para el riesgo cognitivo. Entonces no es importante. No hace falta decirle porque ya está claro. No, pero a lo mejor las mujeres tienen más riesgo de Alzheimer que los hombres, o al revés, los hombres tienen más riesgo de Alzheimer que mujeres. Claro, pero nosotros estamos viendo, es como una imagen actual de si tú ahora mismo tienes riesgo cognitivo. El tema de que las mujeres tienen más riesgo, que sí, hay más mujeres ahora mismo con Alzheimer, pero es por varios motivos. Entonces, en nuestro caso, no. Lo que detectamos ahora es, ¿tú tienes que ir al neurólogo o no? Vale. Incluso mucho antes de la sospecha general. Porque muchas veces la gente llega al neurólogo cuando ha pasado algo grave o cuando la familia dice, aquí algo no cuadra. Normalmente, cuando esto pasa, es tarde.
sea, ya se están presentando síntomas complicados. Entonces nosotros lo que hacemos es no, esto se puede ver muchísimo antes, a los 50 y pico, que es un poco la gracia. Entonces, en el caso del test, antes de pasar al otro producto, vuestra intención sería cuando esto llegue a mercado, esté con mercado CE, con UKCA y todo esto, ¿es que lo pueda utilizar el médico de atención primaria o todavía estaría un paso previo, lo utilizaría, yo que sé, el cuidador o lo utilizaría el propio paciente en casa, o lo utilizaría la farmacia? ¿En qué punto se introduciría dentro del flujo de paciente? Al final, esto hay que verlo como un test de cribaje poblacional, igual que el que harías del colesterol, o sea, cuando terminas la presión, colesterol, incluso los de oncología. Entonces, idealmente esto se tendría que hacer en primaria. En primaria, claro, lo de las farmacias es porque ahora mismo muchos tests, igual que, por ejemplo, en las farmacias te puedes mirar la presión. Correcto. Y si hay un problema, el farmacéutico te dice ve al médico. Correcto. Pues es un poco cambiar la localización, pero forma parte de lo que es primaria y comunidad. Vale. Luego, lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, aquí en Reino Unido, que estamos trabajando con la NHS, que es el sistema público de salud, lo que pasa es que cuando en primaria el médico de cabecera no sabe evaluar, los mandan a diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se llaman los servicios de memoria. Reciben a mucha gente derivada que no tendría que haber sido derivada. Yeah. Entonces, quieren usar nuestro test para filtrar. O sea, a ti te han mandado a la unidad de memoria, pero tú en realidad no estás bien. Y en vez de gastar un día en ti haciéndote todo un diagnóstico y que la lista de espera para los pacientes que realmente lo necesitan vaya creciendo, pues lo usamos para filtrar. Qué bueno. Esto es el problema actual. En una situación ideal, todo el mundo lo haría en primaria. Entonces nunca pasarían derivaciones no necesarias. Muy útil, resuelves dos pains, resuelves el pain de primaria de saber a quién tiene que derivar y resuelves el pain del que está recibiendo la unidad de memoria para no recibir a los que no son necesarios, ¿no? Sí, y luego seguimiento, es muy importante porque muchos de estos test se centran solo en esta detección, pero nosotros, que es algo nuevo porque hay muchos test digitales cognitivos, una parte muy importante del nuestro es que nos interesa mucho la progresión. O sea, podemos ver si una persona está progresando más rápido o no, y sobre todo en las etapas iniciales, si nos estamos acercando a una conversión, por ejemplo, a un Alzheimer, porque entonces hay que cambiar el plan de cuidado. Entonces, sobre todo en estas etapas del deterioro cognitivo leve, la gracia es que estas personas puedan hacer el test cada 3 meses, cada 6, cada año, y nosotros ver su progreso del estado cognitivo. Y ahora mismo tenemos en marcha un piloto también con ACE, de 300 pacientes que están haciendo durante un año el test cada 3 meses y al cabo del año nosotros tenemos datos clínicos al principio, en basal, y al cabo de un año y cerramos así el círculo. Y esta parte de progresión es muy chula porque no es como que no... Sí, no, y no se sigue realmente a estos pacientes. O sea, sí que hay estudios en hospitales, en academia y tal, pero no hay datos digitales sobre la progresión de la enfermedad en gran escala. Que esto, cuando entremos en otro producto, es muy emocionante porque, bueno, yo creo que podrá ayudar mucho para entender la enfermedad en general. Pero sí, esta parte de la progresión es súper clave. Qué bueno, pues entremos en el otro producto. Explícanos el otro producto. Adelante. El otro producto es .care. Se llama .care y es una aplicación de estas que se llaman Companion App, o sea, una aplicación de acompañamiento postdiagnóstico. Entonces, ahora mismo cuando tú recibes el diagnóstico de, por ejemplo, un Alzheimer y tú preguntas, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces, como sabes, no hay cura, por lo tanto, los únicos tratamientos que te dan son en función de tus síntomas. Y luego, pues, a nivel clínico te tendrían que dar lo que es la estimulación cognitiva, que hay hospitales que tienen centros de día o incluso unidades de neuropsicología que te pueden dar esta estimulación cognitiva, pero acostumbra a ser muy infrecuente y durante un periodo en concreto. Y luego te dan mucha información en el momento del diagnóstico, incluso a veces te dan PDFs de 30 páginas y tú te vas a tu casa con toda esa información. Entonces, no hay ningún tipo de apoyo ni de ayuda. Obviamente las asociaciones hacen una labor muy importante, que hay muchísimas y muy fuertes en España, pero llegan hasta donde llegan. Y no es personalizado, o sea, pueden hacer grupos de apoyo sobre la higiene, sobre los síntomas conductuales, cómo gestionar cuando pasa esto en casa, pero nunca será a nivel totalmente individual, a menos que tú contrates a alguien, pagues a alguien para que te dé
este apoyo. Entonces nosotros lo que dijimos es, oye, no podemos hacer un geriatra o un neurólogo en tu bolsillo. Ujú. Entonces, Punto Care es para dar apoyo tanto a paciente como cuidador. O sea, tenemos 2 perfiles de usuarios según el momento de la enfermedad y tiene 3 grandes pilares que solucionan los 3 grandes problemas. El primero es toda una parte de recursos validados clínicamente, o sea, artículos, respuestas, información de todo tipo, desde qué es el diagnóstico, cómo prepararme, qué tipos de síntomas hay. Para el cuidador, por ejemplo, algo muy típico, mi padre no se quiere duchar, o mi madre come mucho, no come nada, o mi madre está dando vueltas por casa y no para. Mi padre está viendo a alguien en el salón y no hay nadie. Una alucinación, por ejemplo, o sea, cómo gestionas una alucinación. Todas estas cosas son muy complicadas. Entonces, todo esto ha sido validado por nuestros socios clínicos como ACE y tenemos una psicóloga también en el equipo y todo esto interactúa con un asistente de inteligencia artificial que es como si fuera es una LLM, es como si fuera un ChatGPT, pero que está restringido solo para contestar con esta información. Entonces, así nos aseguramos de que al final es una fuente fiable y si le preguntas algo que no forma parte de esto, pues te dice que no puede contestar. Y también estamos vigilando mucho con los temas de, por ejemplo, si te piden consejos clínicos, como cambios de medicación. Tú no le puedes decir a alguien si cambia la medicación, es súper peligroso. Entonces, así de forma muy, muy básica, pero lo que hacemos es que analizamos muy bien la pregunta y según el tipo de pregunta va por un camino o por otro. Y si son preguntas de consejos clínicos o emergencia o algo que no debería contestar, ya no pasa ni por el asistente, o sea, pasa por otro camino que contesta. Pues en este caso, esto lo tendrías que consultar con tu médico o llama a una ambulancia, porque claro, nunca sabemos lo que pueden llegar a decir a un bot. Y esto es muy importante porque al final, por ejemplo, yo si uso ChatGPT, claro, yo leo la respuesta y tengo un criterio y puedo decir, ostras, esto me lo creo o no. O si un médico usa un copiloto, puede tener el criterio, ¿no? Tiene el criterio clínico, no, esto no. Pero si un paciente o un cuidador está usando una herramienta que se le ha dado un médico diciendo, esto yo me fío, úsalo, hay que vigilar mucho porque le estás dando algo y se van a fiar. Entonces, bueno. Y luego, esto intentas sustituir un poco esta parte de contenido, mucho pues las búsquedas en Google, en forums y el apoyo continuo, o sea, y una parte emocional muy grande, o sea, es muy difícil, tanto para el paciente, pero para los cuidadores familiares o profesionales, o sea, es muy, muy complicado. Entonces, que tú puedas decirle, mira, hoy ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? O incluso le puedas decir, no puedo más. Y que te diga, estás haciendo lo que puedes, ¿sabes? Muchas veces es esto. Y esta parte, sí, es este apoyo. Y tienes una tercera, decíais, recursos validados clínicamente, agente IA. ¿Cuál es la tercera herramienta? Me parecía que también tenemos un registro de síntomas, que esto fue nos lo pidieron los cuidadores y geriatras con los que colaboramos, porque la medicación se cambia y se ajusta basándose en los síntomas. Y lo que pasa ahora es, mi madre está más agresiva de lo normal. Vale, pues cambio la medicación. En vez de las 9, dásela a las 10. Baja los miligramos o súbelos. Entonces, claro, nos dijeron desde geriatría, hombre, estaría bien tener una forma de apuntar un poco mejor estos síntomas y estos cambios, pero de forma muy sencilla para el cuidador, porque ellos obviamente no tienen por qué saber el nombre clínico del síntoma, pero sí la manifestación, lo que ven, y luego un resumen que se puede compartir con el clínico. Y la parte favorita de la aplicación son los planes diarios, las misiones. Vale. ¿Qué es esto? O sea, lo que te he dicho de que cuando te diagnostican y en teoría te tendrían que dar estimulación cognitiva y estas cosas, y te dicen, ten un estilo de vida saludable, haz estimulación cognitiva, llama a tus amigos, que esto lo llegan a decir en clínica, o sea, llama a tus amigas, por el tema de la socialización. Haz ejercicio físico, come bien, vale, está muy bien decirlo, pero la gente no lo hace. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es crear una misión diaria donde cada día tú tienes una lista de ejercicios de estimulación cognitiva
adaptados a ti. O sea, al final detrás tenemos un motor de juego que va adaptando el nivel de cada juego por dominio cognitivo según lo vayas haciendo, ejercicio físico según el nivel de movilidad y hábitos saludables en general. Y luego también preguntamos cosas como cómo estás y cómo han dormido. Y si no están bien, pues les proponemos una sesión de relajación. Que parece que no les gusta el tema del mindfulness, pero suena un poco así a esta generación, pero lo hacen. Y todo está gamificado. O sea, tenemos como premios. Entonces, cuando hacen estos ejercicios, ganan semillas y agua. Y con estas semillas y agua hacen un jardín virtual. Qué bueno, qué chulo. Es muy divertido. Qué chulo. Porque lo comparten con la familia, ¿sabes? Sí, y entre ellos. Y esto, la gracia es que como se adapta al nivel, tenemos a gente, los que llamamos seniors activos, gente mayor mayor de 60, que son jóvenes dentro de nuestra población, que se quieren mantener activos cognitivamente, físicamente, hasta gente con Alzheimer avanzado de 90 años. O sea, cubrimos 30 años de población. Qué bueno. Pero todo lo que has escrito hasta ahora, que me parece brutal, lo de .care, me parece brutal, esta App Companion, requiere una interacción. Esa interacción, quiero entender quién la hace. ¿La hace el paciente? ¿Es el hombre, mujer con Alzheimer de 80 años o 70 años quien está interactuando con la aplicación en el móvil? Depende del tipo de paciente. O sea, nosotros tenemos... Nuestro usuario progresa como la enfermedad. Entonces, si estamos en los periodos iniciales de CL, deterioro cognitivo leve, o seniors activos, o sea, gente, el usuario es la propia persona. Perfecto. Por ejemplo, tenemos un grupito de señoras de 80 y pico que están cada día usándolo. ¿En serio? Súper adictas, sí. Porque abrimos también a esto, a los seniors activos, y dijimos, oye, vamos a probar. Y fuimos a hacer unos talleres en estos casals del ayuntamiento. Sí. Y sí, tenemos un grupo, todos son mujeres de 80 y pico, entre 80 y 90, súper metidas desde mayo, o sea, hace ya bastantes meses, que dentro de lo que es aplicaciones, la adherencia es muy alta. Y luego sí que es verdad que si ya tenemos, por ejemplo, a un paciente con una demencia moderada, avanzada, es el cuidador, el usuario principal, o incluso en etapas iniciales a veces necesitan apoyo. Entonces, en esos casos es o un familiar, que muchas veces dice, mira, pues es el momento de... Bueno, es que muchos le dicen como si fueran los deberes. Es el momento de hacer la misión. O a veces es un cuidador profesional de atención domiciliaria, una cuidadora que lo usa como herramienta y dice, vamos a hacer esto. Y normalmente lo hacen como parte de su rutina, después de desayunar o después de comer. Y muchas, digo muchas porque el 70 y pico, 80% de nuestras usuarias son mujeres, pues lo ven como unos deberes y dicen que les recuerda cuando iban al colegio. Bueno. Es divertido, sí. Muchas es la única aplicación que usan en su móvil, esta y WhatsApp, para comunicarse con su familia. La hemos hecho muy accesible, muy accesible. No, pero esto también está bien porque hay muchas veces el profesional, y esto me recuerda a anécdotas en DeviCare, que también tenemos una aplicación móvil para pacientes con litiasis, que ni mucho menos requiere de un seguimiento tan certero o de tanto apoyo como el vuestro, ¿no? Pero siempre hay la sensación del profesional de que las personas mayores son incapaces. Y esto hemos demostrado por activa y por pasiva y lo hemos publicado, que es totalmente cierto, es una falsa creencia. Hay personas de 80 años perfectamente que pueden utilizar la aplicación. Sí. Y mis además, abuelas. Tus abuelas, ya. Y además los resultados que tienen son maravillosos, ¿no? Con lo cual, esos prejuicios hay que empezar a eliminarlos. O las familias. O sea, muchas veces es la propia familia, uy, no, mi abuela o mi madre esto no lo va a saber usar. De hecho, una de nuestras usuarias más, súper usuarias, es una señora de 90 años con Alzheimer, que fue de nuestras usuarias beta, porque es la abuela de una amiga. Y fue de las primeras desde enero. Y lo lleva usando cada día desde enero con la cuidadora y ha cambiado totalmente su actitud. O sea, pasaba de estar cada día en el sofá viendo la tele a estar motivada porque tiene un propósito. Y sus hijos, que eran los que decían, uy, no, mi madre esto no sabrá, no sé qué. Y la nieta es quien dijo, sí, ya veréis. Sus hijos nos han llegado a decir, me como mis palabras. Es todo el mundo, el tema del edadismo y de infantilizar. Nosotros colaboramos con nuestro geriatra favorito, el doctor Coy, que está en Barcelona. Un saludo desde aquí.
Sí, y de hecho el otro día hizo un artículo en La Vanguardia hablando de cómo él veía en la consulta el tema del edadismo y que muchas veces él está intentando hablar con el paciente y la familia es quien intenta hablar y él le dice, no, quiero hablar con él. Incluso con gente que tiene Alzheimer, o sea, al final no hay que anularlos. Entonces sí que hay este estigma, tanto la parte del profesional, pero también de la familia. Hostia, Y hay que motivar, o decir al menos, no, déjame probar. Si no, tal. Pero al menos que lo prueben, sí. Me gusta mucho esto, porque además lo he visto que depende mucho también por volver con el profesional, pero no sabía el tema de la familia y me parece muy interesante, pero por volver con el profesional me da la sensación que también depende mucho de la edad del profesional. O sea, un profesional de 20 largos, 30 y pocos, ve al paciente de 60 años como un anciano. Sí, Y cuando el profesional puede tiene ser, 60 claro. años, ve al de Lo ve 60 como años él. como una persona muy capaz, ¿no? Claro, este geriatra. Claro, entonces, bueno, sí. Sí, esto puede ser, sí. Bueno, porque a veces un profesional de 20 y pico igual ve al paciente y piensa en su abuelo, que igual su abuelo no sabe usar el móvil. Y ya Efectivamente. creen que todo el mundo... Pero al final todo esto, y cuando digo lo de las familias, lo hacen con buena fe, o sea, nadie activamente... Pero bueno, sí que es verdad que es algo que yo creo que es importante que recordemos. Y de hecho la Alba, que es la psicóloga que tenemos en el equipo, siempre dice, o sea, no infantilicemos desde el momento cero el tono, el diseño, o sea, que no sea una aplicación que la pueda usar todo el mundo, que no parezca que estemos haciendo algo para gente con Alzheimer, entonces hay que tratarlos como niños, porque no, o sea, siguen siendo una persona adulta. Entonces esto sí que lo tenemos muy presente desde el principio. Vale. Has hablado de una app, Companion para paciente y para cuidador. ¿Y el profesional? ¿Al profesional no le sería útil tener todos estos datos que estáis sacando de la app de Companion y para poder tomar decisiones, por ejemplo, en medicación? Sí, depende un poco del caso. Por ejemplo, en pública, que tampoco hay Mm, capacidad para estar ahí ya, monitorizando. Me voy a sentar y ver qué tal está el señor José. No hay tiempo. Entonces, ahí lo que se interesa es el resumen. O sea, cuando tú vas a visita. Entonces, en este caso, nuestro registro de síntomas, por ejemplo, es muy útil porque puedes sacar un historial, un resumen para el médico. Que este resumen lo hicimos con este geriatra, el doctor Coy, y le preguntamos directamente ¿qué resumen quieres ver para cambiar tú la medicación? Y por eso el tema del codiseño es muy importante, o sea, preguntar al clínico qué va a usar, porque muchas veces, sobre todo en Health Tech, la gente empieza a hacer aquí unos dashboards y unas historias que luego el médico no mira. efectivamente. Entonces, es importante decir, no, ¿qué vas a usar? Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso del test por voz, esto sí que tenemos un Punto Clinic, que es nuestra web app para ir haciendo seguimiento de quién ha hecho el test, el resultado y todo esto. Y la otra parte muy interesante es que lo que decía antes de la recopilación, los datos que estamos recogiendo para temas de investigación es que, claro, Punto Care, cada vez que alguien hace un ejercicio de estimulación cognitiva o registra un síntoma, es una medida clínica muy interesante. O sea, Mm, yo, por ejemplo, ver que un paciente está en el nivel fácil de los juegos o ejercicios del dominio del lenguaje, es que le está afectando el lenguaje. O sea, eso tiene una asociación muy importante con el tipo de demencia que puede tener. Entonces, esto es muy interesante para los médicos. De hecho, tenemos bueno, en Reino Unido las demencias no lo llevan los neurólogos, lo llevan los psiquiatras. O ujú. sea, un poco es un tema. Bueno, Ya, qué fuerte. sí, es porque como no había cura, ahora que ha salido el Leqembi, pues todos los neurólogos de UK de repente quieren hacer demencias, pero bueno, no, solo Alzheimer. Ujú. Pero sí, porque Parkinson sí que se lleva debajo de neuro, ¿eh? Vale. Es fuerte. Pero bueno, aquí se lleva debajo de psiquiatría y sí que se llama el servicio de memoria y solo hacen Esto. bueno, demencia y deterioro cognitivo. Y tenemos una médico con la que estamos colaborando y ella ahora cuando hace el diagnóstico les hace hacer ejercicios de Punto Care en directo para ver cosas que se le hayan escapado. Y nos ha dicho que algunas veces ha incluso llegado a cambiar el diagnóstico porque ve que una persona está peor de lo que creía cuando interactúa con ciertos juegos, con ese dominio en concreto, que es muy interesante. Mira tú. Entonces, claro, todo esto son datos muy importantes. Entonces, ver que una persona, por ejemplo, de repente se le daban súper bien los ejercicios de memoria y hace una bajona, algo pasa. Ya. O al revés, o igual lo estamos ayudando, ¿sabes? Entonces, esto al final, todos estos, y luego el registro de síntomas y todo, es muy interesante porque estamos creando uno de los datasets más grandes longitudinales de salud cognitiva de la historia.
O sea, si esta gente lo están haciendo cada día o cada semana, nadie ha tenido este nivel de datos tan frecuentes. Es súper chulo, porque podremos usarlo para empezar a crear modelos predictivos, por ejemplo, incluso poder predecir momentos de crisis de temas conductuales o caídas, que es también muy típico, temas de fragilidad, o incluso empezar a entender por qué ciertas personas responden mejor a medicación que otras o por qué algunas avanzan o progresan más rápido que otras. Porque ahora es una lotería. O sea, tú te diagnostican con Alzheimer y tú preguntas, ¿y ahora qué? ¿En un año me acordaré de mi familia? Veremos. Ya. Es una lotería, tal cual. Y esto para los médicos es súper frustrante también. Ya. Hostia, qué chulo. Podría pasarme aquí, Ana, hablando de tu producto y de todo lo que habéis pensado. Se nota que lo habéis trabajado y que habéis hecho mucho codiseño. Pero me gustaría ahora, para avanzar un poquito, que nos explicaras esta tecnología que tienes en este momento, estos productos que estás desarrollando, ¿qué ventaja competitiva tienen versus otras que puedan estar desarrollando? O sea, ¿qué más hay en el mercado aparte de vosotros? Nosotros somos la primera, y esto lo digo en serio, la primera plataforma integral que cubre todo. Porque sí que hay competidores dentro del ecosistema, por ejemplo, los biomarcadores digitales, o sea, que hacen cribaje, los tests, y no en voz, sino en todo tipo. Unos, por ejemplo, que haces un reloj y, bueno, porque el test de reloj es muy típico para ver temas de deterioro cognitivo o, bueno, varios tests digitales, pero solo se centran en eso y muchos se centran en ensayos clínicos. Luego hay empresas de estimulación cognitiva, aplicaciones de estimulación cognitiva muchas veces para ayudar al profesional a hacer la estimulación cognitiva, pero la mayoría no son personalizadas, no se adaptan a la persona y no forman parte del ecosistema nuestro de que no es solo la estimulación cognitiva, es que es estimulación cognitiva, ejercicio físico, hábito saludable y luego toda la parte del contenido y el acompañamiento no hay nada. Yo diría que la competencia del acompañamiento serían las asociaciones, pero no es competencia. O sea, al final nosotros colaboramos con ellos, no claro. Al es contrario, pueden dar competencia. a conocer. Sí, es que yo creo que es importante saber que lo que está pasando ahora en el sector, bueno, ahora le dan diversos nombres en el mundo de inversión, Age Tech o Senior Care, Silver Economy y todo esto, el boom está pasando ahora. Entonces, lo que en su momento hubo en salud digital, en oncología, diabetes, cardiovasculares hace 5 o 10 años, está pasando ahora. Entonces van a salir así de temas cognitivos. Por lo tanto, por eso estamos corriendo, porque estamos bien posicionados y tanto desde el principio en España como en Reino Unido para ser de los primeros y quedarnos. Y por eso hemos hecho tanta foco a colaboraciones clínicas. Muy bien. Porque al final lo importante es tener la etiqueta clínica y la base clínica para tener esa fiabilidad y esa validación. ¿Y cómo dimensionarías el mercado al que os estáis dirigiendo? O sea, está claro que la demencia, el deterioro cognitivo y el Alzheimer son todo condiciones o patologías muy grandes. Pero ¿cómo lo dimensionáis vosotros cuando vais a hacer una presentación a inversores? Pues claro, es que el mercado de la demencia es enorme. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es un poco calcular el tema que sería salud digital o de acompañamiento dentro del mundo de las demencias. Entonces calculamos lo típico del TAM, SAM y SOM a nivel global, si miras Europa y la TAM y luego pues diciendo cojo un 5% en UK, España y por ejemplo Estados Unidos. Y solo UK, España, Estados Unidos, un 5% de mercado. Ya estamos hablando de 120 millones de libras, o sea, 150 en euros. Pero claro, si ya entras en Europa y la TAM ya son 4 billones. Es muy grande. Pero cuando dices 5% de mercado, perdón que te interrumpa, cuando dices 5% de mercado, es decir, mercado potencial, es decir, pacientes, o mercado real que hoy en día ya se está pagando por aplicaciones de este tipo. No, penetración, o sea, de pacientes. O sea, 5% de los pacientes, porque al final es que ahora mismo está empezando el mundo digital en estos pacientes, claro. Y luego, si ya entras en seniors, bueno, o sea, solo que cojas ahí menos de un 5% o digas que, de hecho, el cálculo de seniors, nosotros lo hicimos no cogiendo todos los seniors, un 5% de los seniors, sino un 5% del 20% de los seniors. O sea, diciendo, vale, de todos los seniors, igual podemos, de los que usarían una aplicación así, son un 20%, y de estos 20 cogemos un 5%. Estamos hablando de un mercado enorme. Bueno, claro, es que es una población envejecida, cada vez va creciendo y creciendo. Sí. Claro. Cuando se hacen estudios así top-down salen números gigantescos. Lo que pasa es que no podéis hacerlo bottom-up porque no hay mercado todavía
de aplicaciones, entiendo, que se estén pagando de companion para pacientes seniors y demás. Por tanto, no tenéis una referencia económica, ¿no? Bueno, al ¿O sí? final, o sea, nosotros lo hemos hecho, sí, o sea, nosotros lo hemos hecho bottom-up, bueno, bottom-up dentro de lo que sería, pues, qué población existe de pacientes en estas regiones, cuántos accederían a un tema digital. No hemos hecho el mercado de las demencias, sí, no, ir bajando, no, al revés, y viendo un poco lo que nosotros cobraríamos por paciente al año. O sea, sí que hemos hecho este cálculo así, pero y también centrándonos un poco, por ejemplo, en otras enfermedades que han estado en el mundo digital, o sea, tipo de pricing y de business models que se usan ahí. Y también sí que es verdad que en temas digitales sí que hay cosas en las demencias, simplemente que está creciendo mucho ahora, pero sí que hay algunos referentes, sobre todo en Estados Unidos. Danos quiénes son los nombres de los referentes hoy en día y danos un poco de cifra para que nos hagamos una idea de contra quién vais a competir o quiénes están liderando el camino. Uy, ahora los números así no los tengo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay unos monstruos que son, por ejemplo, NeuroTrack, que solo son biomarcadores digitales y facturan millones al año. O sea, y solo hacen biomarcadores digitales. Luego, bueno, hay varios. Pero todo esto son digitales. Sí, todo esto es neuro. En otras enfermedades, bueno, es que sí, ahora no tengo los números en la cabeza, pero son mercados enormes. Vale, entendido. Pues vamos entonces al modelo de negocio de pricing. Me gustaría entender vosotros y, bueno, en primer lugar, ¿en qué fase estáis ahora mismo de producto? Porque todavía no hay mercado CE, todavía no estáis en el mercado, todavía no estáis facturando. Entonces, ¿estáis en qué fase? Bueno, Punto Care no necesita mercado CE. Vale. Entonces ya está en vivo y en producción. Nosotros aunque no sea un medical device, Punto Care sí que es verdad que al final hemos apostado para hacer muchas colaboraciones clínicas, porque al final tú necesitas la etiqueta clínica si quieres que un neurólogo le dé esto a sus pacientes. No puedes llegar tú y decir, venga, no. Entonces, este año, o sea, la empresa, para darte contexto, tiene 1 año y medio, o sea, hemos ido bastante rápido. Ya veo. Hostia, pero muy bien, ¿eh? Y en este último año, de hecho, los primeros, bueno, que luego ya hablaremos del equipo, pero las primeras personas del equipo entraron hace 1 año. O sea, realmente ha pasado todo esto en 1 año. Y nosotros hemos empezado a hacer validaciones o pilotos en hospitales con Punto Care, en la NHS, o sea, en Inglaterra, y luego por Cataluña estamos con ACE, obviamente, y luego en el Hospital del Mar, en la unidad de geriatría. Sí. Y luego en el Hospital, por ejemplo, General de Granollers, que tenemos al equipo de neuropsicólogas mega motivadas con Punto Care y lo están dando. Y luego, por ejemplo, este geriatra que te decía, que es un influencer también, tiene una cuenta que se llama Doctor Geriatra, y el otro día dio como para entender un poco qué tipo de personas están interesadas, y también dio acceso por el Día Mundial del Alzheimer, que fue este domingo pasado, a varias personas. Entonces tenemos varios usuarios ahora ya desde hace tiempo, y eso nos ha permitido pues ver cuántas veces a la semana lo usan, qué tipo de perfil lo usa, edad, porque para poder contestar la pregunta de ¿la gente de 80 puede usar esto? Pues sí, tenemos de varios. Y ahora ya lanzamos, o sea, ahora ya está, Punto Care ya está en vivo y no somos a consumidores B2B, pero ya está. En estos próximos meses, básicamente, lanzamos y vamos a saco con el go-to-market. Estáis justo ahora mismo en el lanzamiento. Vale. Sí. Fenomenal. Y al test digital, test digital, biomarcado digital, ¿cuánto le faltaría para tener marcado CE en vuestra ruta? Estamos bastante avanzados, entonces yo creo que a medianos o o sea, Q1 o Q2 del año que viene. O sea, si todo va bien, sí. Súper rápido. Ok, pues ¿cuál es el modelo de negocio de Punto Care y cuál sería el modelo de negocio del test digital? Por cierto, ¿cómo se llama test digital para no llamarle test digital? Punto test. Punto test. Muy bien. Bueno, pues ¿cuál sería el de Punto Care y el de Punto Test? Bueno, nosotros al final nuestra plataforma es modular. Entonces, es un poco lo que quieran. O sea, si quieren solo Punto Care, si quieren Punto Care con el AI Assistant, si quieren solo Punto Test, Punto Care y Punto Test, el dashboard. Entonces, el pricing va un poco según
Vale. los componentes, pero al final lo que nosotros hacemos, .care es a licencia. Entonces sí que es verdad que cambia mucho el tipo de cliente. Por ejemplo, nuestros ahora 2 grupos principales, que luego en un futuro ya entraremos en el mundo de farmacéutica y todo esto, pero ahora mismo nuestros 2 grupos son proveedores de salud, o sea, hospitales, seguros y demás, y luego todo el mundo de atención domiciliaria y residencias. Entonces, Vale. los proveedores de salud muchas veces no vas a licencia mensual, sino que te compran porque tienen presupuestos anuales. Entonces, pues X licencias durante un año o hasta X licencias durante un año. Entonces les cobras acceso a .care. Luego, si quieren personalizaciones, si quieren un dashboard para ir viendo qué están haciendo sus pacientes, pues es extra. Y para atención domiciliaria sí que es más por paciente, porque es un extra. O sea, tengo tantos, este paciente usa... Y luego, pues, si quieren estar viendo qué está haciendo mi cuidadora con este paciente, pues eso también tiene un extra. Y .test depende de si lo usan para cribaje, que entonces pagan para el test una vez, o para seguimiento. Pero vaya, se va sumando o restando, según lo que quieran. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que es un modelo de SaaS. Sí, también tenemos, sí, es un modelo de SaaS con licencias a suscripción o anuales en caso de proveedores. Y luego sí que es verdad que no es nuestro foco, pero tenemos la opción B2C, porque el tema es que con estas enfermedades hay mucho tema de comunidad y la vecina me ha dicho que está usando esto y yo también quiero, o mi amiga tiene esto tal. Entonces queremos dar la opción que si alguien quiere pagar una suscripción mensual como una app cualquiera, pues que lo haga. Perfecto, perfecto. ¿Tiene alguna limitación el hecho de...? Pero esto sería el .care, el companion. .care, sí. Vale, No, o sea, .test no el iría a test digital no consumidor, no. puedes encontrar en la aplicación. Vale. Bueno, es que tú imagínate, ¿sabes? Que de repente damos .test a toda España y de repente tenemos ahí gente que le decimos, sí, mira, tienes riesgo de demencia, pero no tienes acceso a un médico. Hombre, no es muy ético. Entonces, no, la parte de consumidor será .care. Muy interesante, qué chulo. Qué chulo. ¿Cómo se plantea entonces el go-to-market? Ya sé que todavía no estáis en esa fase, pero me imagino que lo estáis pensando y lo estáis presentando a los inversores. Cuando No, ya sí, tengáis... estamos. Bueno, claro, es verdad, además estáis lanzando. Entonces, ¿cómo vais a llegar a estos hospitales, proveedores de salud, a estas residencias? ¿Cómo vais a organizar al equipo? Cuéntame un poco. O sea, los hospitales, nosotros ya estamos en varios, entonces ahora lo que tenemos que ver es de todos los que hemos hecho estos pilotos o estas validaciones, cuáles convierten a licencias el año que viene. Y también es verdad que en el mundo hospitalario es un mundo muy grande, pero muy pequeño en el sentido de que se conocen todos. Entonces, nosotros hemos apostado, hemos empezado con todas estas pilotos o colaboraciones porque al final es una red. Entonces, si estás colaborando con uno, el otro se lo dice al otro y va a una conferencia y se lo dice al otro. Entonces, nosotros ahora mismo no estamos haciendo más pilotos porque no queremos hacer más pilotos. Nosotros ahora ya, cuando hablemos con hospitales público-privado, es para vender, pero estamos esperando acabar estos pilotos que tenemos en marcha en hospitales. Entonces, esta es como, de la parte del go-to-market la dividimos en 2 fases. La de proveedores, primero validación clínica y crear como esta base clínico-científica para que nos conozcan, sepan qué hacemos, que los médicos nos recomienden, ¿sabes?, entre sí. Y luego la otra fase, o la otra parte, en paralelo, mientras esto pasa, es atención domiciliaria y residencias. Porque la gente, cuando contrata, por ejemplo, a una cuidadora, ¿no?, para cuidar a tu padre, que tiene Alzheimer, estas cuidadoras muchas veces no tienen el entrenamiento o los conocimientos para cuidar a alguien con estas características. O sea, muchas veces en España, por ejemplo, son mujeres que la mayoría vienen de Centro Sudamérica, llegan a España y las mandan a casa de alguien a cuidar a ese señor. Yeah. Y aquí no hay ningún tipo de training y las pobres, bueno, es muy difícil, no les dan ningún tipo de herramientas o a veces dicen que les hacen trainings, pero muchas veces es cómo duchar, cómo cambiar, pero es que eso no es lo mismo que alguien que está teniendo una alucinación. Y muchas veces estas personas, tienen unas situaciones muy críticas a nivel emocional, incluso hay abusos verbales, porque al final una persona con Alzheimer, si tiene, por ejemplo, trastornos conductuales y empieza a gritarte, no es su culpa, pero tampoco es la tuya. Y cómo lo gestionas. O incluso cuidadores que nos decían, claro, yo llevo cuidando a esta señora durante años, ahora se ha ido, se ha muerto, y yo estoy pasando un duelo. ¿Sabes? O sea, hay muchas cosas. Y luego también hay la otra versión que es
bueno, cuidadoras que igual no están haciendo lo que deberían y las familias se enfadan. O sea, en atención domiciliaria hay el problema de acompañar y dar herramientas a las cuidadoras, pero luego tener a las familias informadas de qué está haciendo esta señora en mi casa con mi padre todo el día. Entonces nosotros ayudamos con eso porque con toda la parte del contenido que originalmente era para familiares, lo pueden dar a las cuidadoras. Luego tenés los planes diarios para hacer algo con esta persona cada día y reportar a la familia. Y luego tienes el registro de síntomas para ir observando a esta persona. Y entonces la empresa o la agencia de atención domiciliaria puede ver qué está pasando, coordinar mejor y todo esto. Y lo mismo en centros de día, residencias, donde se hace estimulación cognitiva en grupo, entonces usan a veces herramientas digitales. Y la gracia de la nuestra es que, claro, la puedes usar ahí con ellos, pero luego se lo llevan a casa. Pueden seguir haciéndolo. Y hay una continuidad que es muy interesante. Entonces, esto es distinto porque aquí sí que es como un SaaS, un SaaS dentro del concepto SaaS de que lo prueban durante, me invento, 2-4 semanas y si les gusta, pues van a licenciar directamente. Claro, no tienen la misma... va muy distinto la decisión de comprar una solución que en un hospital. Es más rápido. Entonces ahora estamos atacando estos. Muy bien, oye, muy chulo, muy chulo. ¿Y cómo se ataca? ¿A qué vas? ¿Tienes un equipo de 1 persona, 3 personas, 10 personas? ¿Van tocando puerta por puerta de hospitales o de estas compañías por teléfono? ¿Cómo lo organizas? La parte de los hospitales, al final, a través de nuestra propia red, los que estamos ahora pues fue a través de contactos o porque incluso pues un médico se lo dice al otro. O porque... pero esto no es escalable, ¿no? Esto es al principio sirve, ahora no. Pero ahora no. Claro. Esto hablo ahora. Claro, y en atención domiciliaria, pues al final es mi experiencia es muy técnica, pero también hago de todo. Yo y la directora de operaciones que está en Barcelona, pues tal cual a contactar a gente por LinkedIn, o sea, tal cual. Y en UK, que yo no tenía ningún tipo de red, nuestras colaboraciones en NHS es tal cual, yo contactando tipo, hola, estamos haciendo esto, ¿te interesa? Pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, estamos contratando nuestra primera persona de ventas en Barcelona para llevar esto, dedicarse a tiempo completo a esto. Y luego, pues, a medida que vaya avanzando, pues iremos creciendo el equipo y ver si, por ejemplo, contratamos a alguien más junior en la parte de atención domiciliaria y residencias o en la parte de proveedores, depende un poco de cómo vayan los próximos meses. Pero sí, tendremos que hacer equipo y luego tendrás que meter a Customer Success para llevar a estos clientes y, todo esto, pero de momento... No, claro, estáis pilotando. Primero hay que definir el playbook y luego hay que apretar el acelerador, ¿no? Pero ahora estáis en la fase de experimentación para definir el playbook. Lo que sí que parece es una venta muy, muy de software as a service con su SDR, su Account Executive, su Customer Success. Y parece que tenéis unos targets muy bien definidos que serían los proveedores de salud, hospitales que comentabas antes, residencias, dices, y atención domiciliaria. Cuando dices atención domiciliaria, ¿te refieres también a estas compañías que ahora están creciendo mucho en Barcelona, por supuesto, supongo que en el resto del mundo también, como Cuida, como Cuideo, todo este tipo de compañías también pueden utilizar herramientas como las tuyas? Sí, claro, o sea, ellos porque salen en las noticias, pero hay muchas organizaciones como Cuideo en España que tienen miles de cuidadores desde hace más de 50 años que también se están digitalizando y quieren añadir herramientas de innovación. Entonces, al final... Es muy importante tener en cuenta que muchas de estas organizaciones, y no hablo de ninguna en concreto, pero al final empezaron como una plataforma, entre comillas, de recursos humanos, de ayudar a las familias a encontrar... Exacto. ¿Qué pasa? Que muchas veces no hay una base clínica. Entonces, sí que tienen igual profesionales que neuropsicólogas que saben más de Alzheimer, pero no hay un producto con base clínica que se haya desarrollado con clínicos. Entonces, les falta un poco esta parte. Y es lo que decía antes, no es lo mismo ayudar a una persona mayor que se ha roto el fémur y le estás ayudando a ducharse que una persona con Alzheimer. Entonces les interesa mucho una solución como la nuestra porque al final da una herramienta a estas cuidadoras y ayuda pues, a que se sientan más seguras, más motivadas y a retenerlas. De hecho, estas semanas estamos hablando con varias de estas de atención domiciliaria y algunas que nadie ha oído y son enormes. Y están muy interesados porque se dan cuenta de que, claro, ellos quieren dar esta atención personalizada a la persona. Y muchas veces, esto de hecho hoy me lo han dicho y es muy interesante,
cuando tú vas a una residencia, llevas a tu padre a una residencia, le hacen un scan clínico. Bueno, tú tienes que decir, pues mi padre tiene esta enfermedad, no sé qué. Y hay como una parte médica que hacen un análisis de cómo está tu padre para ver qué tipo de recursos van a necesitar. Incluso hay residencias que pueden decir, uy, a esta persona nosotros no la podemos coger. Pero en atención domiciliaria no. O sea, a ti te contratan a una cuidadora y esta cuidadora va a casa de alguien y no sabe qué se va a encontrar. Entonces, hoy, por ejemplo, nos decían que ellos, en esta organización con la que estamos hablando, tienen a una persona que hace la evaluación inicial. Porque la familia te puede decir lo que quieran, pero luego puede ser otra cosa total. Entonces, les interesaba el test para ver, bueno, al menos saber que si la persona esta va a tener un deterioro cognitivo o no, porque entonces es distinta la atención que tenemos que dar. Y esta evaluación es importante. Pero sí, es todo un mundo lo de la atención domiciliaria. No, ya veo. No soy para nada conocedor, pero me antojo hacer algunas hipótesis para que tú me vayas corrigiendo y así vayamos entendiendo, ¿no? Yo lo que me antojo es que estas compañías habitualmente trabajan para servicios sociosanitarios, ¿no? De ayuntamientos supongo que de ayuntamientos, y esto, por tanto, tiene una financiación pública, que además no debe ser muy boyante en márgenes. Y en la parte privada hay mucha competencia y también me imagino que ajustan mucho los costes. Entonces, añadir una solución como la tuya, que aporta muchísimo valor, pero a priori va al centro de costes. Si no son capaces de repercutirlo a ellos, a sus clientes, porque es concurso público o porque es muy competido, puede haber ahí cierta fricción. ¿Este tipo de cosas os las habéis encontrado? ¿Prevéis encontrarla? ¿Cómo se soluciona? El tema es que, y ahora solo hablo de empresas de atención domiciliaria, tienen algunos problemas muy identificados. O sea, el tema de la retención de las cuidadoras es un problemón. O sea, el training, la retención de que esta persona ahora está trabajando aquí, que no se vaya ahí, que no te desaparezca. Esto es muy importante. Entonces, cualquier cosa que pueda ayudar a que esta persona esté más informada, dure más en una casa, porque también hay mucho problema de, uy, no, esta cuidadora no me ha gustado, ponme a otra, no a otra, no a otra. Ya, o sea, vale. Esta parte ayuda. Y luego la información con las familias. O sea, las familias se dedican a llamar que no te imaginas. O sea, esta señora que ha hecho con mi padre, esta no sé qué está haciendo con mi padre, y esta llamadita alguien la coge. Claro. O sea, así que... y luego está todo el tema de la coordinación, o sea, qué están haciendo mis cuidadoras con mis pacientes. O sea, hay un punto de saber, y esto también en la parte pública, ahora mismo es un problemón porque cuando entras en la ley de la dependencia y todos estos temas, los recursos o sea, se mandan a cuidadores a las casas de la gente, pero no se va analizando qué necesita, o sea, no se van reevaluando los casos o qué nivel necesita uno o el otro. Y herramientas como la nuestra pueden ayudar mucho. O sea, de momento es lo mismo que con la parte de neuro. O sea, en los hospitales nadie nos sabe. Es como, no sé cómo decirlo, como si estuvieran esperando a que alguien por fin hubiera hecho algo así. ¿Sabes? O sea, no, que evidentemente luego tendremos que hacer, bueno, lo que es, sobre todo si vendes en pública, lo que es Health Economics y, bueno, todas estas cosas. Pero, por ejemplo, en la parte de hospitales la pregunta es, ¿reducimos visitas hospitalarias, reducimos llamadas porque el paciente está más acompañado y se mantiene más independiente durante más tiempo? Bueno, todo esto hay que estimarlo. El problema es que una enfermedad como en la que estamos, que es tan lenta, no es como si estuvieras en otro tipo de enfermedad que en una semana o dos puedes ver el resultado, ¿sabes? Entonces, más complicado. Pero... No, está claro. Ahora viene, o sea, está claro que solucionáis un problema real. Yo creo que todo el mundo, por el feedback que me estás diciendo y por el feedback que te dicen todos los clientes, todo el mundo está identificando que venís a solucionar un problema que tenían y están muy agradecidos por ellos. Ahora hay que ver cómo lo pagan, ¿no? Cómo lo monetizáis. Y en ese sentido quería preguntarte cómo habéis definido el pricing. Porque claro, para definir el pricing hay todo un análisis detrás, ¿no? Entonces, ¿en qué os habéis basado para definir un pricing? Nos hemos basado bastante en otras empresas de salud digital de otras enfermedades. Entonces, la parte más básica, .care, pues, claro, si empiezas a sumar lo que te decía, que un hospital quiere que esté el contenido del hospital o de la región. Hombre, pues esto es un extra. Que quiero el dashboard para ver qué está haciendo la señora no sé qué, pues un extra. Pero al final nos hemos basado mucho en otros productos. El mercado. Y en el test, claro, en el mercado y en el test lo mismo. O sea, al final, bueno, algunos de los americanos te cobran un montón por test, tipo, igual te están cobrando 80 euros por test.
Es mucho. Entonces, nosotros mucho menos, porque no tiene este costo, o sea, no tiene sentido. Entonces, sí, lo hemos definido viendo, comparando y también probando. O sea, al final cuando le decimos a alguien, cuesta esto, si te dicen, estás loca, o te dicen, genial, vas ajustando, ¿sabes? No, muy bien. Pues, también a veces por eso se hacen los health economics para ver cuánto puedes ahorrar al hospital y en Sí, función del ahorro poder definir un poco el pricing. El pricing no será lo mismo que todo el ahorro, será una parte, pero en cualquier caso ayuda a definir un precio. Pero evidentemente si hay soluciones en el mercado parecidas o en otras patologías con un precio, eso puede también, por supuesto, ayudar. sí. Ok. Oye, más o menos yo creo que, súper claro. ¿Hay algo que nos estemos dejando sobre el producto, sobre el modelo de negocio, sobre pricing? Quizá lo que me gustaría saber es, ahora que estáis empezando y que supongo que estáis hablando con inversores, ¿cómo proyectáis ese crecimiento? ¿Cómo os lo imagináis en los próximos años? Nosotros, de hecho, nuestros financials, digamos, de previsión los tenemos por país, por producto, o sea, súper detallado para ver un poco si en un futuro donde hay que apretar, o sea, si de repente nos damos cuenta de que hay un tipo de cliente que estamos haciendo el boom ahí, pues nuestros esfuerzos se irán ahí. Entonces nosotros ahora mismo la idea, lanzamos en España, o estamos lanzando, porque al final tampoco vamos a hacer aquí un anuncio estamos lanzando en España y Reino Unido vendrá un poco más tarde, en enero o así, tampoco. Y luego sí que es verdad que en los próximos años tenemos que ver qué país es el siguiente, que el que todo el mundo siempre ve obviamente es Estados Unidos, y de hecho estamos en una fellowship que se llama la Alzheimer's Moonshot, que de hecho los de ADMIT también están, somos como los únicos no americanos que estamos ahí. Y ya nos estamos enterando un poco de cómo funciona en Estados Unidos, qué está pasando, porque hicieron como un cambio en el ámbito de las demencias, donde ahora hay como un tema de reembolso. Entonces, estamos viendo que si queremos ir ahí, cómo sería, y también toda la parte de LATAM, porque al final tenemos, claro, todo en catalán, castellano e inglés, entonces US y LATAM ya tenemos los idiomas y puedes hacer pruebas más rápido, sin hacer toda una adaptación. Pero luego hay otros mercados a nivel europeo que pueden ser interesantes. Así que sí, en los próximos 2 años tenemos que decidir qué viene después de esto. Luego hay mercados asiáticos muy interesantes porque en el ámbito de envejecimiento, como Japón, Malasia, tienen muchos problemas con el mundo de las demencias. Tienen a mucha gente. Así que iremos viendo. Sí, sí. Oye, yo sé, porque me lo has comentado a micro cerrado, que estáis en este momento en una ronda de inversión. Además, muy avanzado. ¿Es así? Sí, está cerrada en realidad. O sea, estamos Muy bien. O sea, no, está cerrada desde julio o agosto. Pero ahora estamos en toda la parte de la burocracia. Que que básicamente significan los abogados hablando entre ellos y hasta que se cierre. Pero vamos, algo muy raro tendría que pasar. Entonces, sí. De hecho, no estoy muy contenta porque fue bastante rápido y al final es con inversores que nos van a ayudar mucho en el go-to-market en los 2 mercados en los que estamos. O sea, tanto en España como en Reino Unido. Y es muy interesante. Y aparte, nuestros inversores pasados de la ronda anterior, todos han vuelto a invertir, cosa que es buena. Nos quieren. Qué bueno. Entonces, ¿el importe de la ronda de cuánto es? Esto cuando salga no sé si se habrá anunciado o no, pero es de 2 millones de pounds. Vale. ¿Y cuál es el objetivo de esta ronda? ¿Qué es lo que pretendéis hacer con esto? Escalar, o sea, es a saco comercial, go-to-market y escalar. O sea, el objetivo y crecer el equipo para hacer todo esto. Pero 100% el go-to-market, sí. Al final somos una empresa digital, o sea, la mayoría de nuestro coste es el equipo. No tenemos laboratorio. O sea, sí. Sí. No, muy bien. Y el foco lo vais a poner inicialmente, como decías, en España y en Reino Unido. Y ahí, con estos 2 millones de euros, ¿hasta dónde pretendéis llegar en facturación? En vuestros Excels, que ya veremos luego la realidad, pero lo que estáis proyectando ahora mismo, ¿hasta dónde pretendéis llegar? Orden de magnitud. Nosotros... claro, es que esto ahora lo digo y dentro de un año me oiré a mí misma. Bueno, pero dentro, o sea, nosotros si hacemos bien las cosas a finales del 2026, principios del 27, nos gustaría estar a 1 millón de ARR, pero luego ya, es que
o sea, escalaremos cuando, si vamos a Estados Unidos o un mercado así mucho más grande, es cuando haces el boom. No, está claro. Pero bueno, queréis con esta ronda, lo que queréis es llegar a validar comercialmente el producto llegando a 1 millón ARR. Me parece completamente lógico porque cuando llegas a esa cifra ya se puede dar por supuesto de que el producto funciona comercialmente y es el momento de escalar, de hacer otra ronda y escalar, ¿no? Este es un poquito el... Exacto, sí. Entendido. Has hablado todo el rato de Reino Unido, lo hemos hablado todo el rato, hemos hablado de UKCA, pero explícanos un poquito más, ¿dónde estáis basados y por qué tanta relación con Reino Unido? Estamos en Londres. Sería raro que dijera... Headquarter es Londres. Sí, que de repente dijera Birmingham, no. Estamos en Londres, en Waterloo, está la oficina, o sea, al lado del Big Ben. Sí, cruzando el río. Y al final es porque yo llevo aquí 6 años y medio. O sea, yo fundé la empresa, luego entró mi co-founder un poco más tarde, pero yo llevo aquí 6 años y medio. He estado, de hecho, solo he trabajado aquí en 2 o 3 startups, porque yo venía del ámbito de investigación. De hecho, estuve en la UPC, en el lab de biomecánica. Exacto, cuéntanos tu historia. Primero, ¿qué estudiaste? Y a partir de ahí, cuéntanos toda tu historia personal. Y así lo entendemos. Yo soy ingeniera industrial de la UPC. Hice el máster especializado en biomédica. O sea, siempre he estado en el ámbito clínico y, de hecho, ya empecé hice mi TFG, o sea, el del grado, en el laboratorio de biomecánica, que es donde nació Able, que también los entrevistaste. Yo estaba ahí cuando se eligía el nombre. ¡Qué bueno! Sí. Y, con el CREF, ¿no? Se llamaba antes el CREF. Sí, el CREF. Saludo al CREF porque me encantan. Para mí lo mejor de la UPC es el CREF. Y yo estaba en el departamento de biomecánica y me encantaba porque, de hecho, el primer proyecto que hice en mi vida fue con el Hospital de Sant Joan de Déu, en pediatría, y me encantó. Y dije, yo no me muevo del mundo de la salud. Y entonces estuve en biomecánica un tiempo, luego me fui un año de investigación a MIT en Boston. Hice un proyecto con un hospital de Boston en el ámbito de cardiología. Siempre he estado en temas de datos, o sea, datos clínicos. En su momento modelos machine learning antiguo y luego ya deep learning y todo eso. Entonces, de Boston, cuando acabé, dije, vale, voy a buscar trabajo. Y como había ido a muchos hackathons, pues pensé que buscaba en una startup porque parecía divertido. Básicamente esta fue mi decisión. Y no quería volver a Barcelona porque, no sé, había estado toda mi vida ahí. Así que decidí ir a Londres porque pensé, quiero ir a Europa, quiero estar en Europa. Y dentro de Europa, pues Londres es genial. O sea, a mí me encanta como ciudad. Pero te equivocaste porque hicieron el Brexit y te equivocaste. Yo estaba pre-Brexit, así que tengo el settlement. Pero no, sigue siendo una ciudad genial. Y primero de hecho, cuando busqué trabajo, busqué en Google tipo Top Digital Health Startups en Londres. Pues sí, ¿eh? Y primero estuve en una startup de salud de la mujer que se llamaba Elvi, que hacían hardware. Y estaba en el departamento de Data Science, trabajando con sensores. Y luego pasé a una que se llamaba Benevolent AI, que hacían AI en Drug Discovery, o sea, en biotech, que era como distintos modelos para hacer el proceso de buscar un tratamiento, una droga, un target más rápido. Y yo estaba en la parte de medicina de precisión, que es, lo que decíamos antes, ¿no? Todos los dos pacientes que hoy parecen iguales no van a desarrollarse de la misma forma. Entonces, o por qué unos responden a una medicación y otros no. Entonces, yo llevaba el equipo clínico que trabajábamos con datos de la NHS, datos clínicos, historiales clínicos. Y ahí es donde me metí en el ámbito de Deep Learning y modelos de lenguaje. De hecho, puedo decir que estuve en Nueva Orleans, en NeurIPS, que es una conferencia de Machine Learning de las más importantes. Yo estaba presentando un paper y es cuando se anunció ChatGPT, hace 3 años. ¡Qué bueno! Y de repente todo el mundo, toda esa semana, se pasaron nos pasamos haciendo pruebas con ChatGPT y no sabíamos lo que venía. Pero yo estaba presentando un paper de modelos de lenguaje, LLMs, no LLMs. Oh. Los pre-LLMs. Y eso. Y entonces de ahí pasé a esto. Sí. ¿Pero por qué? ¿Estás trabajando en startup? ¿Te viste influenciada, inspirada? ¿Pero dónde viste la oportunidad? ¿Cómo pasó?
Sí, yo siempre había querido montar una empresa. Al final en mi familia son empresarios y yo creo que tenía esta idea de a mí también me toca, en otro ámbito, en el mundo de las máquinas de café, pero bueno. Bueno, pero sí, sí. Y yo, no es broma lo de los hackathons, o sea, yo como había ido a muchos hackathons en MIT, ahí te da la sensación de que todo el mundo puede hacer lo que quiera, que es Bueno, mentira, pero bueno, bueno. también te motiva de esta forma, que es muy americano. Entonces sales de ahí pensando, wow, yo puedo hacer lo que quiera, todo el mundo es fantástico, y bueno, es un poco naif, pero mira. Y entonces, como había estado en 2 startups, también me daba un poco la sensación de que era más asequible, yo creo, que si estás en una corporate, ostras, estás muy lejos del mundo startup. Y también que pensaba, bueno, en el peor de los casos, si no va bien, busco trabajo. Mm. Y en concreto quería hacerlo en este ámbito porque siempre había querido en el ámbito de las neurodegenerativas, porque mi abuelo en su momento tuvo demencia de cuerpos de Lewy, que es muy compleja porque uno de los síntomas principales también son las alucinaciones, bueno, es muy difícil, y también tenía Parkinson a la vez, o sea, las dos. Y de hecho, diagnosticado muy joven, o sea, estuvo viviendo con la enfermedad muchos años y yo viví muy de cerca, que era muy difícil para él, pero sobre todo mi abuela, o sea, que era la cuidadora principal y era muy complicado para ella y para toda la familia. O sea, mi madre y sus hermanos se tenían que gestionar mucho alrededor de esto. Y yo dije, esto hay que cambiarlo, porque como les toque a mis padres o a sus amigos, tienen que tener algo más. Y ahora que mi otro abuelo también tiene Parkinson bastante avanzado, es que es más de lo mismo, o sea, sigue siendo igual. Y de hecho, en el equipo, casi todos tienen un abuelo o una abuela con Alzheimer. Entonces, bueno, es. Lo veis de cerca y os ha Sí, impulsado para poder hacer esto. Vale, entonces, ¿cuándo fundas? Y he entendido que fundas tú primero, inicialmente, y luego incorporas a otro co-founder, ¿no? Sí, fue una Explícanos un poquito decisión estos así. momentos iniciales. Sí, yo cuando decidí que quería hacer esto me pasé 2 meses hablando con, bueno, es que yo tengo mucha mentalidad de producto. Al final, si haces algo, alguien tiene que usarlo. O sea, no solo pagar, sino usarlo. Mm. Entonces, pasé 2 meses hablando mucho con la parte clínica, o sea, todos los que te puedas imaginar, neurólogos, la parte social, que son los que hacen el acompañamiento, enfermería, neuropsicología y muchas familias que habían pasado por esto, para Mm. identificar muy bien el tema de los retos. Y también cerré nuestro partner principal clínico, que es ACE Alzheimer's Center Barcelona, ex Fundación ACE. Es un centro de referencia, o sea, es de los centros más grandes a nivel europeo, bueno, y global de Alzheimer, porque para mí era muy importante esta parte del codiseño, que al Mm. final, bueno, si estás haciendo una solución en el ámbito clínico, tienes que tener a los clínicos metidos y a los Exacto. pacientes, obviamente. Entonces decidí levantar una ronda pre-seed. Jack, que es mi co-founder, en ese momento seguía, porque nos conocimos en la empresa de antes, en Benevolent, y yo le dije Mm. que se esperara a que yo cerrara la ronda para entrar. Cosa que, bueno, ahora porque salió bien, pero fue durillo levantarla yo sola. Y no sé. Pero bueno, no quería la presión de que dejara Ya. su trabajo. O sea, Londres es una ciudad muy cara y yo tuve la suerte de que hicieran un ERE en Benevolent y te podías presentar voluntario. Bueno, con todas las startups, redundancies, Ya. sabes que en Londres hacen redundancies cada 2 por 3. Entonces pensé, genial, me pagan para hacer una startup. Por eso lo pude hacer. O sea, si no, yo no tengo aquí un Ya, trust fund, ya. ¿sabes? Aquí que me va inyectando. No, no. Y por eso le dije que se esperara. Pero bueno, lo de la pre-seed fue todo bueno, un show, Claro. porque yo nunca había hecho eso. Y yo tenía Claro. roles muy técnicos Mm. siempre. Entonces de repente estaba ahí haciendo un business model, un pitch deck, con no sé qué, ¿sabes? Y ahora ya sé cómo funciona el juego, pero en su momento no lo sabía. Así que bueno, pero bueno, salió bien. Levantamos una ronda de 600 y algo mil pounds, que en euros son unos 700 y pico. Y entonces con eso ya creamos el equipo. Los primeros entraron hace un año. O sea, Mm. todo esto empezó hace 2. O sea, yo registré la empresa a finales de septiembre del 23, o sea, hace 2. Mm. Y, y eso, y ahora somos 7, 5 en Londres, 2 en Barcelona. Mm. Y ahora pues creceremos más con esta ronda. Muy bien, metes 700.000 euros, 600.000 pounds. ¿Y quién entra aquí? ¿Entra sobre todo gente de Reino Unido o entra gente de Barcelona? ¿Un mix? ¿Quién te entra? Pues tuvimos
algunos angels, pero los 3 VCs principales fueron AVAC, que están en Barcelona, que de hecho son AVAC Nest, que en realidad no sé si somos de los primeros en salud. Y yo me acuerdo que les decía, ¿estáis seguros? Porque el mundo de la salud es distinto. Pero tienen ellos inversores propios que están metidos en el ámbito de la salud y aparte les encanta el proyecto. Bueno, son unos grandes defensores del proyecto y les gusta mucho. Luego entraron Fondo Bolsa Social, que es un fondo de impacto de Madrid. Sí. Y luego Hartfeld, que están en Berlín, que hacen mucha salud digital. Antiguamente se llamaban APX y ahora Hartfeld. Y vienen, bueno, los partners son muy cracks, o sea, es uno de ellos hizo una empresa que la vendió pero no me sale. Ay, es una de las empresas más grandes del mundo. No me sale ahora. En fin. Bueno, da igual, que son unos cracks. Entonces entraron ellos y luego algunos angels. Bueno, y luego entró como un mega angel, que era un señor millonario holandés, que ya habíamos cerrado de la ronda y nos persiguió porque él tenía un grupo de residencias especializadas en Alzheimer en Holanda. Las vendió y ahora está medio jubilado y nos encontró no sé cómo y se obsesionó y entonces invirtió. Por eso la ronda fue un poco más grande. Qué bueno, qué bueno. Y para estos fondos VC, Fondo Bolsa Social, AVAC Nest, que son españoles, no supuso ningún problema invertir en una compañía en Reino Unido. No, porque la mayoría de estos fondos invierten a nivel europeo. Ya lo tienen. De hecho, sí. Bueno, es que al final, Hartfeld, por ejemplo, que están en Berlín, siempre les gusta decir que son empresas europeas. No que eres una empresa española o una empresa... Yeah. Y nosotros en el fondo, que hemos estado en 2 países a la vez, sí que es más complicadito. O sea, al final hemos tenido que hacer la aplicación en 3 idiomas, o sea, es un poco... Pero sí que es verdad que para nosotros es muy fácil escalar, o sea... Añadir un 4º idioma en un futuro, desde el punto de vista técnico de la infraestructura, digamos, de la aplicación, ya está hecha. Simplemente es traducir algunas cosas. Entonces, nos ha forzado un poco a pensar también de esta forma más global. Y sí, en general invierten alrededor de Europa. Sí que algunos españoles, como tienen fondos del ICO, tienen que invertir en empresas españolas o que tengan un fundador español o sede en España. Por ejemplo, nosotros, ahora que tenemos filial, pues también les gusta porque tienes operaciones en España, pero bueno, en general invierten por toda Europa. Oye, pero de todas maneras, déjame decirte que 700.000 euros, iba a decir pounds, 700.000 euros, 750.000 euros para desarrollo y 2 millones ahora para go-to-market, me parece súper efficient. Y más teniendo en cuenta que tenías operaciones en... Es verdad que es digital, pero igualmente me parece súper efficient, teniendo en cuenta que estáis además en Londres y en Barcelona. Sí, no, somos muy eficientes, sí. No, ya lo he visto. Yo creo que es porque venimos del mundo de los datos, entonces todo va, y de la ingeniería. Bueno, no sé, pero sí. Qué bueno, sí. Qué bueno. Oye, también porque tenemos a mucha network que yo hablo mucho con otros founders, entonces va muy bien saber lo que les ha funcionado y lo que no. ¿Sabes? Para no hacerlo tú o para hacerlo tú. ¿Sabes? Si, pues esto, por ejemplo, todas estas validaciones clínicas y estos pilotos en hospitales, empresas de salud digital tardan 2 o 3 años. Sí. Nosotros, ¿qué pasa? Que yo antes de tener el producto ya empecé a hablar con ellos porque sabía que tardaríamos en cerrar la colaboración. Entonces, bueno, pues empiezo en enero y cuando me digan que sí ya tendremos el producto. ¿Sabes? Entonces, en paralelo todo. No, son tips and tricks muy interesantes. Hay uno que has mencionado antes de pasada y me gustaría enfatizar porque me lo he apuntado. Y has dicho lo importante que es en el desarrollo de una aplicación digital el darte cuenta de que el profesional no tiene tiempo en la visita. Y por tanto hacerle los dashboards, que esto pasa muchísimo, lo he visto en muchísimas compañías de salud digital que hacen los dashboards para el profesional, el entorno para ellos, para que puedan monitorizar a sus pacientes y demás, pero es que no tienen tiempo para esto. No lo usan, no. No lo usan. Y esto, claro, esto es muy buen punto. Ahí ahorraste un montón de tiempo en desarrollo. Sí, bueno, pero esto todo lo hacemos con todo en el producto. Al final, o sea, cualquier que digas, quiero añadir esto, ¿vale? ¿Por qué? O sea, nuestros usuarios nos lo están pidiendo, realmente es una necesidad. Si lo añadimos, nos da algún tipo de valor, pero si no, no vamos a crear aquí productos por crear, ¿sabes? Y el tema del dashboard es un ejemplo. O sea, si a mí me dicen, por ejemplo, los de atención domiciliaria, esto sí, porque ya te lo dicen desde el principio, yo puedo tener un dashboard donde pueda ver qué están haciendo y que pueda ver específicamente una cuidadora que está haciendo, vale, sí, te lo creo, pero un médico no. Entonces, en vez de enseñar, el error es que muchas veces se enseña el producto, esto es lo que quieres, ¿no? En vez de decirle,
¿qué haces tú en tu día a día? O sea, ¿cuál es tu... Cuando tienes una visita, ¿qué haces? ¿Y qué problemas te encuentras y qué te ayudaría? Y entonces piensas en el producto, pero no al revés. Ya, esto es muy bueno. Y también hay que saber preguntar, porque muchas veces cuando preguntas el cliente te dice un montón de cosas que no necesita y que no necesariamente hace en su día a día. Pues hay que preguntar Sí, por eso también de una manera hay que hablar adecuada. con muchos. Para Efectivamente. sacar patrones, sí. Esto Yo- es divertido en realidad, a mí me gusta. Y es lo mismo con los, o sea, todo el mundo siempre es como la lista a los reyes, ¿sabes? Ahí todo el mundo te empieza a decir y le dices, vale. Pero si esto no te lo doy, ¿lo usarías igualmente? Sí, venga, pues fuera, ¿sabes? Entonces así vas haciendo. Y poco a poco, Totalmente. sí. Totalmente. Oye, muy bien. Yo creo que más o menos hemos cubierto todo. No sé si hay alguna cosita, alguna, alguna cosa que nos estemos dejando, alguna colaboración clínica más de las que tienes, que es impresionante en tan poco tiempo, ¿no? No, yo creo que, bueno, saldrán nuevas dentro de poco, pero aún no las hemos dicho. Vale. Pero sí. Y, bueno, ganamos un premio muy guay en junio. Nos Sí, dieron 100.000 euros, que aparte era súper inesperado porque era un premio que hacía que es un grupo, un seguro con Rubio, que es un fondo de impacto, sí. y de 300 startups que aplicaron, ganamos, cosa que no nos Wow. esperábamos. De hecho, pensábamos que era un tongo. Yo fui con Ari, que es la directora de operaciones, y hacíamos la broma el día antes, en plan, han traído a unos españoles, a unos polacos, no sé qué, como para hacer el cupo. Y va y ganamos, nos quedamos en plan, ostras. Y eso ayudó mucho también, yo creo, para la ronda, porque al final, claro, 100.000 euros Hostia, sí. nos daba caja mínimo 2-3 meses más. Entonces, de repente yo me relajé y también iba a yo, de hecho, empecé a hablar con inversores en junio pensando que levantaríamos la ronda ahora. Eh, Y yo creo que fue esta actitud de como más de relajación y tal que hizo que la ronda fuera más rápido. ya. Cuando se nota que no tienes necesidad, puedes negociar mejor y la cosa funciona más, ¿no? Bueno, y porque también ahora me da igual, o sea, igual el año pasado les daba la razón siempre y ahora no, Ya. a los inversores. ¿Sabes? O sea, cuando me dicen algo, esto tal, digo, no, esto no tiene sentido. Entonces yo creo que esto también les gusta, de vuestra saber de qué está hablando, ¿sabes? Claro. Muy bien. Oye, pues antes de pasar a las preguntas más personales, me gustaría que nos explicaras, tú que estás viviendo en el ecosistema británico, ¿qué diferencias ves tú en el entorno startup londinense y el entorno startup de Barcelona? En salud digital, por ejemplo. Bueno, es que aquí es un ecosistema brutal. O sea, en Barcelona se está creando el ecosistema desde hace tiempo y hay bastantes empresas que están saliendo, pero es que aquí llevan muchísimos años. Y aquí, mira, para ponerte un ejemplo, si tú quieres entrar en la NHS, que es muy difícil, ¿eh? O sea, es como darte con una pared constantemente, pero hay unas entidades que son las Health Innovation Networks, que son organizaciones pagadas por la NHS y el gobierno, que su única función es ayudar a empresas, startups, a entrar en la NHS. Hostia. Entonces te ayudan a aplicar para, yo qué sé, subvenciones del el Sistema Nacional de Investigación Clínica para, bueno, hacer validaciones. Te ayudan a ponerte en contacto con hospitales que podrían estar interesados en tu colaboración. Podrían, no sé qué. Y es gente que te lo hace, o sea, tú no pagas nada, ¿sabes? Y te están ahí ayudando. Pero al menos es muy difícil, pero hay como pasos a seguir. Y luego hay muchos referentes de empresas que están funcionando súper bien. O sea, hay algunos casos chulísimos que están bueno, que han crecido un montón en otras enfermedades que son grandes referentes. Hay una, ¿Cómo, por por ejemplo? ejemplo, hay una que se llama Oviva, con Ujú, V y V, Oviva, que es para obesidad, pérdida de peso. ujú. Claro, ahora obviamente con Ozempic se han puesto las botas, pero trabajan con la NHS y estos han crecido un montón. Luego hay una que este es como el referente porque es un medical device de detección de temas de cáncer de derma, o sea, de piel, Ujú. que se llama Skin Analytics y fue la primera que pasó a ser, bueno, de las guías clínicas que es NICE. O sea, las guías clínicas de UK se llaman NICE y están en las guías. O sea, esto significa que NICE dice, o sea, las guías médicas que tienes que usar eso. Es muy fuerte Bien. porque es un modelo. Sí. Y hay muchísimas, o sea, hay varias que es muy chulas y hay referentes que han escalado, que funcionan muy bien, hay mucha innovación, cuestan cosas, sí, pero al menos te da la sensación de que están pasando cosas. Ya. En Barcelona está creciendo y yo creo que dentro de España Barcelona es el hub pues, 100%. Y tengo que decir que hablando con nuestros colaboradores, hay mucha gente con muchas ganas de innovar, ¿eh? Mm. Y sobre todo en las comarcas, que Ah, muchas sí. veces pensamos en los hospitales de Barcelona, ¿sabes? Que son los referentes y tal, pero muchas veces al final el paciente, el día a día del paciente y el seguimiento del paciente de una comarca
los cuidan muchísimo, porque al final no hay, soy el que solo quiero ver al paciente súper enfermo que yo le voy a curar y voy a salir en las noticias, ¿sabes? Yeah. No, es mucho más el acompañamiento. Y bueno, nosotros nos hemos encontrado que hay una motivación para... Tampoco tienen muchísimos recursos, entonces, pues para buscar herramientas que les permitan dar un servicio mejor. Sí, sí. O sea que hay mucho profesional que está muy motivado. Qué bueno, qué bueno. ¿Y es vuestra intención como compañía llegar a tener un reembolso del NHS? Es que no hay, es como en España, no hay... El tema del reembolso es más en Alemania y en Francia, Vale. donde que si tú eres, entra como prescrito. NHS es como en España, o sea, te tienen o una licitación o te compran licencias anuales. Vale. A menos que estén las guías, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Vale. Entonces, lo bueno es que dentro de Europa, España y Reino Unido tienen el mismo sistema público de salud. ¿Ah, sí? Coincidencia, porque son los únicos dos, o de los únicos dos. Entonces ya nos va bien porque al final, mira, vas haciendo un poco lo mismo en los dos a la vez. Pero, a ver, es muy distinto. Yo preferiría ser paciente en España que en UK, pero bueno, sí, no hay reembolso. O sea, hay que ir vendiendo a los hospitales, como decías antes, uno a uno y convenciéndoles de que adopten la solución y que paguen la licencia. Okay. Claro, pero aquí los hospitales, es que claro, en UK, o sea, la NHS se divide en los NHS Trusts y cada trust, que es como si fuera un consorcio sanitario, igual ya está haciendo una población de 2 millones de personas. Ya. O sea, no, conseguir un deal con un trust ya es muy interesante. Claro. Entonces, estás hablando de casi cada trust es una ciudad. Entonces, sí. Por eso digo que tener 2 trusts ya es como tener, bueno, toda Barcelona, ¿sabes? O no, más, según cómo. O sea que, muy bien. Sí. Pues súper interesante. También animar aquí a la gente joven que está desarrollando tecnología que pruebe... Que se lancen. ¿No? Que se lancen y que prueben también Londres para aprender y traer cosas para acá. Muy bien. Sí. Oye, test final, para conocerte, Ana, un poquito más allá de la emprendedora. Cuéntanos, para ti, un lugar especial para perderte en este momento. Menorca, ¿eh? Yo siempre, sí. Desde bebé. ¿Vas cada verano o qué? Sí, es mi sitio favorito en el mundo. Qué bueno. Sí. ¿Una afición que tengas? ¿O un vicio? Una afición, me gusta mucho la música electrónica, que en Londres es un gran sitio. Electrónica, que no tecno, que mucha gente se piensan ahí, no, o sea, electrónica, bueno, no entraré. Claro, pero danos un nombre que te guste, alguien muy conocido. No, es que hay muchos DJs aquí muy buenos. Sí. Pues no sé, mis favoritos, pues yo qué sé, me hace gracia esta pregunta. No sé, Fortet, Bonobo. Vale, ni no sé, idea, pero vale. Muy bien. Caribou. Bueno, total. Y luego me gusta dibujar también. Y el cine. No sé, varias cosas. Muy bien. Pues mira, hablando de dibujar, del cine y tal, ¿algún contenido que consumas habitualmente en forma de podcast, de libro, de película, de serie, que te inspire, que nos puedas recomendar a nuestra audiencia? O que te guste. Podcast, bueno, yo cada día escucho las noticias en BBC World. No es muy original, ¿No? pero, sí. pero sí, no sé. Cada día en mi trayecto del metro, que es de media hora, justo es lo que dura. Y luego me gusta, bueno, es que lectura, yo leo mucha ficción, o sea, me cuesta mucho leer. He tenido fases, pero yo creo que estoy todo el día con tantas cosas en la cabeza que leer no ficción, típico de los founders, de leer cómo mejorarte como persona, estas cosas a mí me cuestan mucho. Van un poco en contra de mi sector, pero me cuestan mucho. Entonces, estoy en un par de clubs de la lectura, entonces lo que toca cada... Danos un libro que te guste de ficción. A ver, déjame pensar, uno que me haya leído... Oye, esto lo tendría... Es que me cuestan mucho los nombres. No, me pasa igual a mí. Por eso hay que venir preparados con esta pregunta. Sí, hay que venir preparados con estas preguntas, porque, o sea, leo en plan 1 o 2 libros al mes, o sea, ahora estoy en blanco, total. Sí. ¿Cuál fue? No, es que me leí uno de parte que me gustó. Ahora te lo miro porque voy a mirar en mi grupo de WhatsApp del Book Club. Claro que sí. Esto es lo que mola Pero, no, un poco... Es que me gusta de los clubes de lectura es que te dan libros que no te esperarías.
Bueno, no, te digo una cosa que me gusta mucho y esto sí que te lo puedo decir. A mí me gustan mucho los cómics, que no manga o Marvel, ¿eh? Creo que es ¿no? importante hacer para mí el inciso, o sea, no superhéroes, sino más tipo los cartoons del New Yorker, Sí. ¿sabes? O Mafalda, este estilo. Ah, sí. Esto a mí me encanta, me encanta. O sea, ya me compré el otro día la recopilación de Mafalda, por ejemplo. Ostras, esto lo vamos a poner. Escucha, no sé si lo sabes, pero cada año, hacemos una recopilación de las recomendaciones de cada emprendedor. Pues cuando lleguemos a ti, a Ana Muñoz, pondremos Mafalda. 100%. Mafalda, o sea, todos estos, o sea, Mafalda, bueno, es que ya la novela gráfica también me encanta. Estas sí las puedo recomendar. Si alguien quiere, que no es cómic, o sea, sí que es cómic, pero, por ejemplo, Persépolis, que es una muy clásica, Ajá. a mí me encanta, que es, bueno, toda la historia de Irán. Y luego, bueno, muchas de novelas gráficas, claro. Maus es bastante heavy, porque es del Holocausto. Y sí. Y luego bueno. los New Yorker Cartoons, también tengo el recopilatorio de todos los New Yorker Cartoons. Qué bueno, qué bueno. Brutales, sí. Me da mucha gracia. Sí. Oye, un Tintín. referente que tengas, profesional o vital. Vital, mis abuelas. Tus abuelas, ¿eh? Sí, las dos. Porque aparte en su generación que las mujeres tampoco tenían mucha oportunidad de trabajar. Y también es una de las razones por las que hay más casos con demencia. Pero bueno, mi abuela fue la primera y única mujer decana de la Universidad de Derecho de Barcelona. Hostia. Primera y única. Que siempre se decía primera y un día dijo, ya, pues que no ha habido más. Y digo, hostia, qué fuerte. Hostia, qué fuerte. Sí, de hecho hizo toda la cátedra y todo ya con los 4 hijos, o sea, telita. Y luego mi otra abuela y con mi abuelo son los que crearon la empresa de máquinas de café. Que ahora, bueno, es muy grande y exporta, bueno, es una empresa muy grande. ¿Cómo se llama? O sea, las dos, Iberital. Iberital, muy bien. Son máquinas de café de bar, o sea, profesionales, no para tener en casa, Sí, sino las que ves ahí, ¿sabes? Sí. Las que hacen café bueno de verdad. Con los grupos, sí, exacto. Así que ellas, sí. Hostia, pues muy bien, buenos referentes, ¿eh? Buenos referentes. Y decías antes, voy a hacer un paréntesis aquí, porque decías antes que una de las razones por las que las mujeres tienen más Alzheimer es esto, es que antes no trabajaban tanto, no se estimulaban cognitivamente tanto, ¿quieres decir? Bueno, es que el nivel de Yo estudios... pensaba que era que vivían más años que los hombres. También, y por eso... no, hay muchísimos factores distintos que lo buscan explicar, pero al final el nivel de estudios y el tipo de trabajo que tú has tenido es un factor de riesgo. Claro. Y esto es un factor de riesgo, de hecho salió hace 2 años un artículo en Lancet, que es el 40% de factores de riesgo para demencias son modificables. No sé si lo has visto, es un diagrama que salió en muchos sitios y hay varios factores de riesgo y uno de ellos es el nivel de estudios y lo que hayas hecho tú después. Y al final es una generación donde la mujer normalmente no trabajaba, estaba en casa todo el día, por lo tanto no se estimula cognitivamente. Y eso, pues bueno, hace que tengas más riesgo. La edad, obviamente, también, pero hablo de 2 personas con la misma edad. ¿Quién tiene más riesgo? Pues la persona que ha trabajado y se ha estimulado tienen menos. Si tuvieran el resto de factores iguales, obviamente hay muchos factores de riesgo. Luego también hay temas genéticos, hay temas, incluso se llega a pensar que el hecho de que las mujeres históricamente cocinaban con gas y en la exposición diaria a gas también puede ser un factor de riesgo. Bueno, la contaminación del aire, el air pollution, es un factor de riesgo demostradísimo de la demencia. Entonces, bueno, hay varias cosas, pero sí. Interesante. Vamos, cierro paréntesis. ¿Comida favorita? A mí sí me gustan mucho los garbanzos. Ah, sí, mira, garbanzos. No. Comida favorita el marisco. El marisco, porque aparte aquí me cuesta mucho. Obviamente hay marisco, pero no igual de bueno. Para mí el marisco. O sea, yo vuelvo a Barcelona y me voy al Llorito a comer siempre. Es como... Pues tenemos que hacer también una recomendación de caritos por parte de los emprendedores. Esto también está Sí, chulo. no, para mí el marisco. El marisco en general me encanta. Las sardinas, las anchoas, todo eso. Un hábito que tengas muy marcado, muy tuyo, muy friki, aparte de Mafalda, de conectar o desconectar. Ay, no sé, es que no soy muy, o sea, de hecho soy bastante desorganizada y despistada, entonces no tengo un hábito muy... Bueno, cada día me hago mi café, pero aparte de esto no... Pero la harás con una máquina buena, ¿no? ¿O no? La verdad es que tengo un Nespresso en casa, pero
por esos Nespresso. Muy bien. No pero- se me ocurre ahora algo. Estoy pensando, a ver, no sé, escuchar las noticias en el metro, pero es que no es muy interesante. Ya, bueno, no tiene por qué Sí, ser no sé. interesante. Hay muchas fricadas, pero lo de leer ¿Cuál el es cartoon, tu cartoon fricada? de New York, no te la voy a decir, la mía. Tú eres la invitada. No, este truco no vale. Oye, pues nada, está bien, lo de Mafalda ya me ha valido, ya me ha gustado. Sí, los cartoons, o sea, todo mi Instagram son esto, Sí, sketches de estos cartoons, todo. qué bueno. Sí. Oye, Ana, pues de verdad ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Bioemprendedores. Me ha encantado que hayas conocido a Marc, a nuestro productor, y que te haya invitado y que podamos conocer un poco tu historia, que tengas una compañía a caballo entre Londres y Barcelona. Y déjame decirte que me ha sorprendido para muy bien que seas una ingeniera industrial, que te has metido súper en la parte clínica. O sea, das el pego por completo. Pareces una doctora. ¿Eh? Y esto, bueno, esto es muy útil para Es que he desarrollar hablado con productos, muchos, sí, he ¿no? hablado Pero con es que es muy útil. muchos. Así que nada, el mejor de los Gracias. éxitos, de verdad, Ana. Se nos ¿Ok? ha hecho de noche a la vez. Si nos has hecho, bueno, por algo será. Bueno, a ver, yo estoy en Londres, o sea, al final, Ya. bueno, sí, pues la línea. Sí, Ya. España tendría que estar en este horario también, pero bueno, ya sabemos por qué no. En fin, Bueno. muchas gracias. Ana, encantadísimo, de verdad que sí, el mejor de los éxitos. Estamos en contacto. Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.